Muy buenas, mi nombre es Johnny Ramírez Fuentes, soy asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Para nosotros es un gran placer, pues, tenernos el día de hoy para el asesoramiento denominado Aspectos relevantes para la prueba estandarizada en Estudios Sociales y Educación Cívica Primaria 2023. En este momento los acompañamos Agnes Salas Mena, asesora regional de Estudios Sociales de Cartago, y, como lo dije anteriormente, mi persona, Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de Educación Cívica. De verdad que esperamos que el asesoramiento del día de hoy sea de mucho provecho y pues nos ayude a todos. Antes de continuar, es muy importante mencionarles que vamos a estar colocando un enlace, ¿verdad? Para que ustedes puedan consignar su asistencia. También muy importante, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, pues también pueden utilizar el chat para realizarlo. Si queremos comentarles, ¿verdad? Que este asesoramiento lo hemos hecho con toda la buena intención y con los insumos y la información que tenemos. ¿Verdad? Hay cositas que de repente el MEP no ha tenido o no nos ha dejado muy claro al día de hoy y pues trataremos de hacer o de explicar de la mejor manera la información que tenemos. La agenda del día de hoy es, bueno, pues la bienvenida en este momento. Vamos a hablar un poco sobre los documentos más importantes, que son el marco de referencia y el marco de especificaciones. Vamos a explicar y darles algunos ejemplos, ¿verdad?, de ítems en estudios sociales y educación cívica. Y por último, vamos a hablar sobre algunos consejos para la realización de la prueba, tanto consejos para docentes como para los estudiantes. Entonces, en este momento los dejo con mi compañera Agnes Salas Mena, asesora regional de estudios sociales. Adelante, compañera. Muy buenos días a toda la estimable población docente de la Dirección Regional de Cartago, que en esta mañana nos acompaña a este webinario sobre pruebas estandarizadas. Para las asesorías de estudios sociales y educación cívica se volvió fundamental brindarles a ustedes alguna serie de acompañamientos para que ustedes puedan ir más a la segura en la realización o la ejecución de estas pruebas. Como lo dijo el compañero Johnny, en el chat pueden ir consignando cualquier tipo de dudas para que al final podamos trabajarlas y evacuarlas de la forma más adecuada. Ok, es importante que empecemos conociendo lo que es la prueba nacional estandarizada. Lo que vamos a comentar el día de hoy corresponde a los documentos oficiales de los marcos de referencia y demás de la prueba. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque conociendo cuáles son las metas hacia las que va dirigida dicha prueba, pues es más segura la forma en la que ustedes puedan organizarse en su trabajo de aula a la hora de planear simulacros, a la hora de ensayar para la realización de la misma. Recordemos que ya dentro del REA existe un artículo que establece el tema de las pruebas estandarizadas. Ese es el 79. Dice que tiene como propósito monitorear el desarrollo de aprendizajes esenciales de los estudiantes para la mejora continua. El asunto es, como siempre, estas pruebas van dirigidas hacia la revisión, cómo les está yendo a las personas estudiantes con respecto a los temas que se abarcan dentro de los programas. Y este punto de los programas es muy importante tenerlo en cuenta. También dentro del reglamento de evaluación de los aprendizajes tenemos en su artículo 81 que los objetivos de la prueba nacional estandarizada son contribuir al proceso de mediación pedagógica para la adquisición de habilidades, conocimientos, actitudes y valores en las personas estudiantes. Este punto es medular. ¿A qué me refiero? Es bueno que se genere la reflexión con respecto a la forma en que la mediación se está realizando y cómo esta muchísimas veces no favorece la adquisición de las habilidades necesarias. Hay temas
que por sus características se vuelven un poquito más complejo para los estudiantes, entonces se hace un proceso de reflexión del mismo. Coadyuvar en su punto B en el proceso de enseñanza y aprendizaje orientado al logro de las competencias. Recordemos que en estos momentos que ese aspecto es muy importante recalcar. Se trabaja por competencias, ya ustedes las están ejecutando dentro de sus planeamientos, pero más allá de las competencias establecidas para la ciudadanía, la vida, el empleo digno, es importante que se revisen esas técnicas con las cuales se está buscando alcanzar estas competencias. En el punto C se dice coadyuvar en la determinación promocional efectiva de los estudiantes. Y en el punto D, generar los insumos a partir de los resultados de la prueba para el seguimiento de estrategias de mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la mediación pedagógica y la evaluación de los aprendizajes. Importantísimo este aspecto D. Para nosotros, en las asesorías, toda esa información que se recaba a partir de los resultados de las pruebas nos guía a nosotros de las temáticas que es importante retomar dentro de nuestras regiones. Entonces, esta parte de los insumos que permite la prueba estandarizada es necesario recalcar o resaltar estos aportes que se hacen. Dice que la prueba nacional estandarizada se conforma en dos aplicaciones, una diagnóstica que es censal y anual, se aplicará en el primer semestre del curso lectivo, ya se está listo. Está también la sumativa, que se caracteriza por ser censal, anual y además es un requisito para el estudiantado de primaria y secundaria para obtener sus certificados, que es esta la que vamos a ejecutar en este segundo semestre en 2023. Ok, dice que la prueba nacional estandarizada tendrá dos formatos de aplicación. Uno podrá ser de característica digital, el cual se hará a través de una plataforma informática en línea o bien computadora u otros dispositivos fuera de línea. ¿Qué quiere decir esto? No vamos con internet. Se realizará en ambientes controlados y supervisados provistos por los laboratorios de informática educativa de los centros educativos o bien otros espacios que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, en coordinación con las direcciones regionales, establezcan como sedes de aplicación y que cumplan con los requisitos para fungir como tal, o bien físico. Es el formato que se utilizará en aquellos centros educativos que no cuentan con servicio eléctrico para personas estudiantes matriculadas en centros de atención integral, los CAI, o personas estudiantes matriculadas en unidades de atención integral, UAI, los servicios especializados de salud o bien casos fortuitos o de fuerza mayor. Acá es importante porque mucha gente se pregunta por qué en unos lados digital y otros físico. Esto está determinado por la capacidad que tenga la institución de brindar los recursos tecnológicos para la realización de esta. Entonces, para que sepan que estas dos opciones son perfectamente viables. Componentes de la prueba nacional estandarizada en primaria. Dice que tal como lo indica el reglamento de evaluación de los aprendizajes, la prueba nacional estandarizada en primaria evaluará capacidades lingüísticas, científicas, matemáticas y de ciencias sociales, de acuerdo con los enfoques y fundamentación teórica de los programas de estudio de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias y estudios sociales, lo cual constituye el insumo principal para el diseño de la prueba. Para tales efectos, la prueba está conformada por los conocimientos, las habilidades y otras destrezas propias de las asignaturas mencionadas, por lo que se considera esto como los componentes de dicha prueba. Esta es la forma en que está distribuida, ¿verdad? La prueba estandarizada para el caso de primaria. En nuestra disciplina, Estudios Sociales y Educación Cívica, abarca un 23% de lo que va a ser el valor total de la prueba, entonces para que sepan que por ahí viene la distribución de las mismas. Componentes de estudios sociales. Dice que el perfil de salida de la persona estudiante, según el programa de estudios del MEP, vinculado a los aprendizajes, establece, ojo acá un detalle, es importante, no solo para un tema de pruebas estandarizadas, es un tema que en las visitas que les hemos estado realizando, hemos sido muy enfáticos. Hay que devolvernos a los programas de estudio y revisar qué es lo que se busca a través de nuestra asignatura
para alcanzar con nuestros estudiantes. Entonces, este elemento es fundamental, recordar la revisión de los programas. Dice que tenemos que buscar o luchar por analizar y resolver los problemas de la vida cotidiana. Nuestra materia está llena de circunstancias o situaciones a través de las cuales lo podemos alcanzar. Conocer y comprender los conceptos, valores y actitudes relacionados con el desenvolvimiento individual y colectivo de los seres humanos en sociedad. Acceder y aplicar los nuevos conocimientos y destrezas en el análisis y la resolución de problemas de la vida cotidiana. Promover una conciencia global a partir de lo local para integrar ambos contextos mediante el uso de la informática para la resolución de los problemas. Muy importante acá en primaria. Ustedes trabajan con los chicos y chicas desde el hogar hasta unidades de distribución mucho más grandes. Entonces, es importantísimo cómo vamos realizando, pensando esas técnicas hacia una temática de resolución de problemas. Recordemos que las sociedades en sí mismas son complejas. Aplicar el conocimiento de las distintas disciplinas auxiliares que conforman las ciencias sociales en conjunto con el desarrollo de destrezas y habilidades para la formación de una ciudadanía crítica y actualizada en los diversos ámbitos del saber. Nosotros no trabajamos solamente historia, geografía o cívica, que son los ejes medulares. Tenemos que alimentarnos de otras ciencias que de una u otra manera nos permite a nosotros entender la sociedad en la cual vivimos y, por ende, lograr en nuestras personas estudiantes ese desarrollo de pensamiento crítico, que es una de las competencias que podemos destacar para nuestra disciplina. Ok, tanto el programa de estudios sociales y educación cívica en sí, como la prueba estandarizada, va a estar compuesta por dos bloques. Tenemos un primer bloque de geografía e historia que tiene el propósito de que la persona estudiante desde una perspectiva geográfica e histórica analice los fenómenos geográficos en el espacio y el tiempo, la relación de los asentamientos humanos con su medio ambiente y las transformaciones económicas, políticas y culturales de las sociedades. En el bloque de cívica, este va a abarcar desde una perspectiva histórica el análisis de los avances culturales de la sociedad en pro del desarrollo del sistema democrático costarricense. Importantísimo. Toda esta información que estamos revisando en esta mañana corresponde a el apartado de pruebas estandarizadas que tiene la Dirección de Control de la Calidad. Es importante esta revisión, pero es también fundamental que ustedes tengan estos elementos presentes a la hora de seleccionar los ítems o técnicas para repasar con sus personas estudiantes. Ok, los componentes de estudios sociales. Acá voy a hacer énfasis en un elemento que igual en las visitas que he podido efectuar y que el compañero también hemos sido de estar reafirmando constantemente. Recordemos la importancia de mantenernos dentro de los contenidos conceptuales que el programa de estudios sociales trae. ¿A qué nos referimos con esto? Que el contenido conceptual nos marca la pauta de qué tan profundo vamos a revisar un aprendizaje esperado, que son los que obtenemos dentro de la columna de los contenidos procedimentales. Entonces, esos contenidos procedimentales que pasan a ser los aprendizajes esperados dentro del planeamiento en el programa de estudios sociales y educación cívica vienen definidos qué tan profundo se revisan dentro de los contenidos conceptuales. Reitero esta parte porque es necesario dentro de estos bloques ver concretamente qué es lo que se le está pidiendo realizar a la persona estudiante y mantenernos apegados a las afirmaciones y a las evidencias, que esto es hacia lo que vamos dirigidos en este momento. Por un lado tenemos en el área de geografía e historia que la persona comprende la definición y la importancia de los estudios sociales. Eso vendría a ser el aprendizaje esperado. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es qué es lo que le vamos a pedir hacer a la persona estudiante. Eso es lo que nos indica la evidencia. Reconoce el concepto de estudios sociales y comprende la importancia de los estudios sociales en la vida cotidiana de la sociedad costarricense. Nada más, eso es lo que vamos a ver. Importantísimo, porque en estudios sociales muchas veces se agrega un montón de contenidos que no están siendo señalados acá.
Si nosotros nos vamos al programa, inclusive el programa incluye cosas mucho más amplias como estudios sociales y el arte y demás, pero acá nos vamos a enfocar únicamente a este aspecto. 2. Reconoce la importancia de Costa Rica en el contexto geográfico, social y político. ¿Qué es lo que se le va a pedir en la prueba al estudiante? Dice que ubica a Costa Rica con respecto a la posición hemisférica y continental. Ojo, únicamente ubicación. Reconoce las ventajas de esa posición geográfica de Costa Rica. Reconoce las desventajas de la posición geográfica de Costa Rica. Reconoce las relaciones sociales y políticas que unen a Costa Rica con los países centroamericanos. Punto. Y vean ustedes cuántos ítems van a venir derivados. También esa parte es importante para que ustedes revisen cuáles son los que van a tener un poquito más de peso. Aunque son muy pocas preguntas, siempre es importante tener ese aspecto claro. 3. Identifica las características básicas de las diferentes formas de relieve de Costa Rica. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la persona estudiante? 1. Identifica los conceptos relacionados con el relieve de Costa Rica, costas, llanuras, valles y cordilleras. Y 2. Identifica las características de los distintos tipos de relieve de Costa Rica, costas, llanuras, valles y cordilleras. 4. Identifica temporalmente la historia antigua de Costa Rica y su incidencia en la sociedad actual. ¿Qué le vamos a pedir al estudiante? Identifica temporalmente los distintos periodos de la historia antigua de Costa Rica. Y 2, reconoce la incidencia de la historia antigua de Costa Rica en la actualidad. 5, comprende las características básicas de las principales etnias de la Costa Rica antigua. 1, ubica en un mapa de Costa Rica las etnias de Costa Rica antigua. 2, comprende la cosmovisión de las etnias de la Costa Rica antigua. Y 3, comprende el arte de los pueblos originarios de Costa Rica. Vamos a dar un momentito para la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. Tenemos en el punto 6 que comprende las principales características de los pueblos originarios y su aporte a la sociedad actual. Distingue los aportes de los pueblos originarios a la sociedad actual. 7. Comprende la situación actual y los retos de los pueblos originarios. ¿Qué vamos a solicitar al estudiante? Reconoce la situación que viven en la actualidad los pueblos originarios de Costa Rica a nivel económico, social, político y cultural. Distingue los retos que enfrenta la sociedad costarricense con respecto a la situación económica, social, política y cultural actual de los pueblos originarios. 8. Comprende el impacto cultural, demográfico y social de la conquista española. Ubica en el espacio y el tiempo la conquista de Costa Rica. Y 2. Distingue las consecuencias culturales, demográficas y sociales de la conquista española en Costa Rica. 9. Ubica en el espacio y el tiempo el periodo colonial de Costa Rica. Ubica en el espacio y el tiempo el periodo colonial de Costa Rica. Reconoce las principales características de la colonia en Costa Rica y sus aportes a la sociedad actual. Él va a ser, la persona estudiante, perdón, reconocer las características de la economía del periodo colonial en Costa Rica y distingue los aportes de la colonia a la sociedad costarricense. Aquí un punto importante a destacar. Vean que la afirmación habla de características de la colonia, pero hay que ver en la evidencia qué es lo que se le va a pedir. Vean que el énfasis está en el área de economía. Entonces, por ahí van a venir las preguntas que se le van a hacer a las personas estudiantes. Y esos son aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de revisar y poner los simulacros que se realicen con los estudiantes. En el punto 11 dice que analiza el proceso histórico de independencia de Costa Rica y la evidencia es que comprende la vigencia actual de los principios democráticos en los que se basó la independencia. Y reitero también, vean que hablamos de independencia, no vamos a ver todo el proceso, únicamente los principios democráticos en los que se basó la independencia. Punto 12. Reconoce el Pacto de Concordia como elemento fundamental en la organización del Estado-Nación costarricense. Negociación, diálogo y demás. Reconoce la importancia del Pacto de Concordia en la organización republicana del Estado-Nación costarricense. 13.
comprende la importancia geográfica y cultural de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Distingue la importancia geográfica de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica y distingue los aportes culturales de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Reitero, énfasis, geografía y cultura en este aspecto. Reconoce la campaña nacional como un proceso determinante en la consolidación del Estado-Nación. Reconoce la importancia de la campaña nacional en la conformación del Estado-Nación costarricense. Reitero, vean que el punto es la importancia en la conformación del Estado-Nación costarricense. Nos vamos a limitar a ese punto. 15. Identifica los principales escenarios de las batallas y rutas de la campaña nacional, Santa Rosa, Rivas, La Trinidad y la toma de la vía del tránsito. Identifica las principales batallas y rutas. Acá vean que en la evidencia nos quedamos en un tema de identificación, Santa Rosa, Rivas, Sardinal y lo que es la toma de la vía del tránsito. Reitero esta parte porque son temas que se prestan para verse de una forma un poco más amplia, pero se está pidiendo una evidencia más elemental, que es identifica, bueno, así está en el programa, pero para que nos apeguemos a esa parte, ¿verdad? No es que vamos a ver todas las características de estas batallas, sino que nos vamos a limitar a la identificación de las mismas, ¿ok? Y 16 dice que comprende la importancia de las reformas liberales a finales del siglo XIX para la consolidación del Estado-Nación costarricense. Identifica el concepto de reforma liberal y distingue las principales reformas liberales. Y las principales reformas liberales solo son estas tres que vienen mencionadas. Constitución Política de 1871, las leyes anticlericales y la reforma educativa de 1886. Comprende la importancia de las reformas liberales en la consolidación del Estado-Nación costarricense. Y por último, en el bloque de lo que es historia y geografía, tenemos que comprende los logros sociales de la década de 1940 y su impacto en la sociedad actual, salud, educación y trabajo. Punto 1. Distingue las características de las principales reformas sociales de la década de 1940. Y 2. Comprende la importancia de las reformas sociales de 1940 en Costa Rica, en la sociedad actual. Este también es una parte muy importante a tener claro. No nos vamos a meter a hablarle a los chicos, a meterles más contenidos, más allá de lo que se genera durante el gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Porque sabemos que a veces podemos sentirnos motivados a dar un poquito más. Eso no es un problema, pero para pruebas estandarizadas, la afirmación dice cuál es el contenido que se va a ver y la evidencia nos da la guía para que sepamos con cuánta profundidad podemos ver dicha temática. Ok, esta parte de los verbos que vienen para el caso de sociales y primaria es también para que ustedes lo tomen en consideración. Es bueno revisarse, porque así ustedes dirán qué tan profundo puede ser que venga una pregunta o un interrogante, o qué tan elemental probablemente venga la interrogante. Venimos con verbos como conocer, que es la capacidad del estudiante de recordar, identificar, que dice que es la capacidad del estudiantado de examinar el material, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan determinar ciertas cosas. Reconocer la capacidad del estudiantado de examinar el material igual dado, ¿verdad? Considerando su conocimiento previo en torno a conceptos. Interesante, ¿verdad? Todo este año se ha hecho mucho énfasis, ¿verdad? En lo que son las pruebas comprensivas y retomar conocimientos previos y activación de conocimientos previos. Entonces, ese tipo de elementos son elementos que de una u otra manera van a aflorar a la hora de la realización de esta prueba estandarizada. Comparar, que es hacer referencia a la capacidad del estudiantado de que a partir de un fenómeno, ¿verdad?, pueda traerlo a una temática, por ejemplo, analizar un fenómeno en diferentes regiones o inclusive, ¿verdad?, pensar en cuando vemos el impacto de hechos históricos del pasado en la actualidad. Entonces, que pueda ver cómo eso se ha modificado. Comprender la capacidad del estudiantado de integrar elementos de una información con otra, ¿verdad?, que a partir de lo que ellos saben puedan brindar un tipo de correlación con lo que ya ellos saben. Interpretar, que es la capacidad del estudiantado para analizar la información
sobre procesos históricos y geográficos en un espacio y tiempo determinado con el fin de distinguir causas y características y demás, ¿verdad? Ya la parte, estos verbos, tanto interpretar como analizar, implican que la persona estudiante pueda hacer una lectura pausada de lo que se les brinde y a partir de esto, pues determinar una probable respuesta resolutiva al caso que se le está exponiendo. Acá este ejemplo viene extraído de igual, ¿verdad? De lo que nos entregó control de calidad para que las personas docentes pudiesen, ¿verdad? Más o menos orientarse hacia lo que vamos. Vamos a ver cómo se les pregunta normalmente a los estudiantes y cómo se les va a preguntar ahora. Vemos que en la forma tradicional se le presentan 4 enunciados, ¿verdad? Dice, 1 es usado en el riego de las plantaciones de melón, 2 se utiliza en la producción de energía eólica, 3 es aprovechada como vía de comunicación, 4 sirve de límite entre Alajuela y Punta Arenas. ¿Con cuál número se identifica una característica socioeconómica de la cuenca del río Frío en Costa Rica? Este ítem como tal, ¿verdad? Como lo dice en la descripción, prevalece la memoria como elemento principal para resolverlo. El estudiante sabe o no sabe la probable respuesta, ¿verdad? Porque lo que se valora es la memoria que tenga la persona estudiante y no realmente un proceso cognitivo que implique un nivel superior de análisis y de mediación del mismo. ¿Cómo van a venir ahora los ítems presentados? Dice que el núcleo principal de la población costarricense es resultado de la mezcla de los colonizadores españoles, los pueblos originarios y los esclavos negros que fueron traídos durante el periodo de la colonia. Otras migraciones después de la independencia alimentaron aún más a la población con inmigrantes europeos, gitanos, chinos, entre otros. De acuerdo con la información anterior y en relación con la conformación de la identidad nacional, ¿cuál es una característica de la sociedad actual? Y ahí vienen las 3 opciones probables para la persona estudiante. Vemos que en la descripción dice que el ítem presenta un texto que contextualiza a la persona estudiante en el tiempo y el espacio del hecho histórico. Además requiere una comprensión lectora que lejos de llevar una complejidad mayor, posibilita llegar a la respuesta correcta. Importantísimo. Viene mucho ítem que implica esto, comprensión lectora. Entonces, no se trata solamente de trabajar memoria con los estudiantes, sino retomar los temas de lectura y que el estudiante extraiga ideas principales y que pueda a partir de esta, pues ver una probable o una posible solución de respuesta. Esta es como ellos van a estar enfrentando o encontrando los ítems ahora que tengan que realizar las pruebas estandarizadas. ¿Ok? Aquí viene otro ejemplo, igual, viene un texto, dice, el desarrollo político durante la colonia incluyó un contundente dominio europeo. Esto se puede reforzar cuando se tiene presente que las instituciones como el Consejo de Indias gobernaron el continente americano y por ende la provincia de Costa Rica, quien política y administrativamente estaba subordinada al rey de España. Toda decisión económica, política o administrativa debía ser revisada y avalada por la corona. Incluso los temas de cotidianeidad, prácticas festivas y religiosas estaban controladas y orientadas por la monarquía española. De las anteriores líneas podemos determinar que, entonces el estudiante tiene que empezar a analizar. La igualdad social era un elemento presente en la colonia al momento del periodo de la colonia. B. Los indígenas lograron trasladar un sistema de cacicazgos a los españoles que arribaron al territorio. Y C. Los españoles tenían dominio absoluto de las decisiones políticas y de orden administrativo en la región. Es importante que ustedes pongan a reflexionar a los estudiantes, a que ellos le hagan interrogantes a estos posibles respuestas. ¿En qué sentido? En que el estudiante diga, bueno, la opción A dice, la igualdad social. ¿Había igualdad social en esa época? No, no lo había. Por eso no podría ser la respuesta correcta. Los indígenas lograron trasladar su sistema de cacicazgos a los españoles. ¿Los españoles se manejaron dentro de un sistema de cacicazgos? No, eso no ocurrió. Entonces, es importantísimo que ustedes le digan a los estudiantes, cuestionen las probables respuestas. Esto ocurría, hay que hacer una relectura. Y este punto, cuando ustedes lo trabajen con ellos o lo conversen con ellos, va a ser un aspecto fundamental
para que ellos mismos vayan descartando probables respuestas. Y de lo que acaban de leer, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, que los españoles controlaban todo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues evidentemente que los españoles tenían dominio sobre la región. Entonces, pero ya con solo los elementos de descarte de las probables respuestas, el estudiante tiene la posibilidad de darle respuesta al asunto. Y ahora nuestro compañero Johnny les va a continuar dándoles algunos elementos para el área de educación cívica. Muchas gracias, Agnes. Nada más denme aquí un segundito para acomodar nuevamente la presentación y lo que se refiere a la cámara. Perfecto. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el componente de educación cívica en la prueba. Igual, ¿verdad? Tenemos una tabla de especificaciones, una tabla que explica claramente, como ya lo hizo Agnes, ¿verdad? Sobre cuáles son los elementos, las afirmaciones y los componentes que debemos de estudiar con los estudiantes, ¿verdad? Y repasar con ellos. Voy a volver a hacer hincapié y volver a subrayar lo que la compañera dijo anteriormente con respecto al tema de que debemos de sujetarnos a lo que está en esta tabla de especificaciones. No veamos o no repasemos temas más allá de lo que ya está normado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente, pues, al rato podemos, pues, utilizar un valioso tiempo que va a ser fundamental para lo que es repasos, prácticas y otros en temas que no corresponden, ¿verdad? Entonces, en el caso de educación cívica, tenemos, por ejemplo, como un componente, donde dice comprende la definición y la importancia de la educación cívica. Vean que el estudiante tiene que ser capaz de poder reconocer el concepto de educación cívica y comprender la importancia de la educación cívica en la vida cotidiana de la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces, como dijo anteriormente Agnes, pues de repente podríamos vernos tentados a decir, bueno, vamos a ver cívica, vamos a ver sociología y vamos a ver economía y no, o sea, lo que está ahí normado. Ok, como número 2 dice, comprende la importancia de las instituciones promotoras de los derechos de las personas estudiantes, el MEP, el PANI, BAIS, la Defensoría de los Habitantes y el IMAS, solamente esas instituciones. De ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Bueno, reconocer las funciones de las principales instituciones promotoras de los derechos del estudiantado, distinguir los derechos lesionados a partir de casos concretos. Y ojo, casos concretos. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que puedan venir casos, ejemplos de casos en la prueba y que el estudiante tenga que leer detenidamente, analizar, comprender y poder dar una respuesta correcta. Además, comprender la importancia de los derechos para las prácticas de actitudes éticas y ciudadanas. Vean ahí que el 2 y el 3 se refieren a lo que son casos, ejemplos. Entonces, es muy importante que dentro de las prácticas que se vayan a realizar, pues tener eso en cuenta, ¿verdad? Utilizar prácticas. Bueno, ahí verán ustedes que hay un solo punto o una sola pregunta para ese tema. Acá voy a detenerme un momentito y les voy a dar una recomendación que me parece que es totalmente válida, ¿verdad? Y es que ustedes descarguen estas tablas de especificaciones, ¿verdad? Estos componentes y se los den a los padres de familia y a los estudiantes para que ellos los tengan, ¿verdad? Para que ellos puedan comprender y tener a mano, ¿verdad? Los diferentes temas, por decirlo así. No son temas, ¿verdad? Pero digamos que esas tablas de especificaciones. Vamos a ver, reconoce la importancia de las actitudes ciudadanas en el fortalecimiento de la relación armoniosa con el ambiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Bueno, reconocer los acuerdos del Estado para la protección del ambiente y distinguir las buenas prácticas y actitudes ciudadanas que propician la protección del ambiente, ¿verdad? Entonces, también tenemos dos temas o tenemos dos afirmaciones, perdón, que se refieren a lo que es la protección del medio ambiente.
Comprende la identidad costarricense desde una perspectiva intercultural, multiétnica, plurilingüe, afrodescendientes, asiáticos y pueblos originarios. En este caso queda muy sencillito, porque vean que la afirmación es solo una cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El estudiante tiene que identificar los aportes de los pueblos originarios, las etnias africanas, asiáticas y la identidad costarricense. Y vean qué sencillo, o sea, como es una afirmación y es una pregunta, no hay, como dicen popularmente, no hay quite. O sea, va a venir una pregunta fija con respecto a esta afirmación. Em, Ok, dice número 5, el estudiante debe, ¿verdad?, comprender los problemas éticos ciudadanos establecidos en la cotidianidad durante el periodo colonial para la construcción de una sociedad equitativa e igualitaria. ¿Qué es lo que tiene que lograr el estudiante? Bueno, reconocer la estratificación social, ¿verdad?, que existió en el periodo colonial de Costa Rica y distinguir los problemas de discriminación que vivieron los pueblos originarios y africanos durante la colonia. De repente usted me puede decir, don Johnny, pero eso no estaba en estudios sociales. Sí, una parte estaba en estudios sociales, pero la parte cívica, la parte del problema ético y ciudadano no lo traemos para en la parte de educación cívica. Como número 6, ¿verdad? Comprender el papel de los símbolos nacionales en la consolidación del Estado costarricense. Y vean qué importante aquí, ojo con esto. El estudiante tiene que comprender, ¿verdad?, el papel en el escudo, la bandera y el himno. Nada más, solamente. No, ¿verdad? No utilicen tiempo, ¿verdad?, valiosísimo en otros símbolos, ¿verdad? Que las esferas, que el Teatro Nacional, que el café. No, 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 nada de eso. Para efectos de la prueba, ¿verdad? Específicamente lo que es escudo, bandera e himno nacional. Punto. Nosotros sabemos, compañeros y compañeras, pues que por ahí andan, ¿verdad? En redes sociales, prácticas, andan resúmenes, andan diferentes materiales que probablemente pueden ser muy, muy buenos y muy útiles, ¿verdad? Pero nosotros al menos los desconocemos y no sabemos cuál es el nivel de complejidad o qué tan apegados están a lo que es oficial del Ministerio de Educación Pública. Entonces yo los invito a que ustedes, si van a utilizar algún tipo de material como estos, ¿verdad? Por favor, revisen a conciencia qué es lo que están estudiando con los chicos y las chicas, ¿verdad? Porque por darles un ejemplo, si en este tema usted está viéndolo y está viéndome el café y el oso perezoso y el manatí, sepa que eso no va a salir y eso no está dentro de la información oficial. Entonces ahí estarían pues malgastando tiempo que ustedes podrían usar para otras cositas, ¿verdad? Ahí nada más que eso quiero que les quede bien clarito. Como número 2 dice, distingue el papel de los símbolos nacionales, escudo, bandera y el himno nacional en la consolidación del Estado costarricense. Como número 7 dice, comprende el papel de los derechos constitucionales en una sociedad democrática. ¿Qué tiene que reconocer o saber el estudiante? Bueno, debe distinguir la importancia de los derechos establecidos en la Constitución Política de 1949, como lo son la libertad, el derecho a la vida, la libertad del pensamiento, protección de la madre, la niñez, el adulto mayor, enfermos, desvalidos, el arte y la cultura. Como punto número 8, analiza el impacto de los derechos en las constitucionales en la vida cotidiana y qué es lo que esperamos que el estudiante logre. Bueno, pues comprender la importancia de los derechos constitucionales en la vida cotidiana de la sociedad costarricense. Aquí, ¿qué me dice la evidencia? Me dice que es muy probable que el estudiante va a tener que resolver un caso. Se le va probablemente, ¿por qué? Porque vea donde dice vida cotidiana ahí, ¿verdad? Entonces es muy, muy probable que va a venir un casito donde va a decir María, Juan, Pedro, le sucedió tal cosa, ¿cómo lo resolvería usted? O según la ley, ¿cómo deberíamos actuar? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a darles acá un ejemplo, ¿verdad? Yo traigo para ustedes 3 ejemplos. Muy importante, y esto ya lo dijo mi compañera Agnes y lo reafirmo. Es muy probable que vengan bastantes textos, ¿verdad? Hay que analizar los textos, hay que leer los textos detenidamente. Es muy importante que ustedes realicen ejercicios de prácticas con los estudiantes donde se haga este ejercicio de leer, ¿verdad? Sabemos que a los chicos y a las chicas, pues a veces por las redes sociales, por los celulares o por lo que sea, pues a veces les da
pereza, ¿verdad? Leer. Y es fundamental que ellos entiendan, deben de leer, que puede ser cansado después de 30 preguntas, 32 preguntas, bueno, pues, o más o menos, pues ni modo, ¿verdad? Tocará, pero es muy importante que el estudiante desarrolle este ejercicio. Y aquí voy a hacer también una acotación importante. Este ejercicio de análisis, de lectura, para poder contestar una pregunta es algo que no tiene que desarrollarse en sexto grado por una prueba. Es algo que tiene que desarrollarse desde años anteriores. Es muy importante que este ejercicio de la lectura y una lectura no por leer, sino una lectura crítica, ¿verdad? Eh, ayude a que el estudiante pues realmente sea consciente de lo que está leyendo y que a partir de ahí pueda contestar una pregunta. Entonces vamos a ver, este caso dice así. El PANI intervino en el caso de María. Ven, un caso, un ejemplo, un caso. Un adolescente que sufría abuso físico y emocional en su hogar. Gracias a su intervención e investigación, María fue ubicada en un entorno seguro y recibió apoyo psicológico. El PANI garantizó así su derecho a vivir en un ambiente libre de maltrato y violencia. Entonces el estudiante lee detenidamente, comprende y hasta puede hacerse una idea principal de qué es lo que sucede, qué es lo que leyó. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una de las funciones principales del Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica? Entonces vamos a leer. A. El PANI se encarga de eliminar todos los derechos de los padres sobre sus hijos con una simple denuncia. Aquí les voy a dar un tips que yo pues usaba mucho cuando daba clases, ¿verdad? No es una regla, pero es un consejo. Cuando una respuesta trae las palabras totalmente, completamente, en nada, ninguno, son respuestas a las que hay que darle un poquito, es como una pista de que probablemente al rato puede ser que no sea esa respuesta. ¿Por qué? Porque es que los absolutos son muy difíciles de poder completar. O sea, si yo digo, todo el PANI va a eliminar todos los derechos de los padres, ¿verdad? Eso es, esa palabrita, repito, todo, completamente son indicios como que probablemente por ahí no va la cosa. Ojo, repito, no es una regla, pero es un tips que les podría ayudar y dárselo a sus estudiantes. ¿Ok? La B dice, el PANI es el responsable de la regulación y supervisión de la educación en Costa Rica. Ah, educación y PANI. No, no calza, ¿verdad? No suena mucho. Entonces, probablemente esa respuesta no va a ser la correcta. Y por último, el PANI tiene la función de velar por los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes del país. ¿Ok? Entonces, ahí sí, la respuesta correcta en este caso sería la C. Hay otro tips que también de repente pues podría servirles, ¿verdad? Si usted conoce a su estudiante y conoce su contexto, pero hay un tips que les podría servir que es que el estudiante lea primero la pregunta, ¿verdad? Y luego lea el texto para ver qué, para que vaya a ir haciendo vaya haciendo las asociaciones. Pero si usted considera que eso les podría servir, si no, pues entonces que lo hagan en el orden correcto, ¿verdad? O en orden típico. Ejemplo número 2, dice así, este es sobre los derechos humanos. Dice, en Costa Rica los derechos humanos son un tema fundamental en la sociedad. Desde hace décadas el país ha promovido la protección y el respeto de los derechos fundamentales en sus ciudadanos. Esto se refleja en su constitución política y en varias iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil. Entonces la pregunta dice, ¿por qué son importantes los derechos humanos en Costa Rica? Aquí quiero aprovechar, ¿verdad? Este ejemplo que tiene también la intencionalidad que de repente podría suceder que a veces el texto no nos da tantísimos insumos, ¿verdad? Para poder contestar una pregunta, pero sí hay que leerlos, ¿verdad? Sí son importantes y el estudiante tiene que tener claridad de la relación entre el texto y lo que se le está consultando. Entonces, dice la opción A, porque son un requisito para obtener la ciudadanía costarricense. ¿Será que yo necesito pues como país, ¿verdad? Establecer todo lo que se refiere a los derechos humanos para poder obtener la ciudadanía. ¿Será eso? ¿Quién sabe? B, porque son un elemento clave para el desarrollo económico. Ven, como dicen a veces popularmente, ahí hay una cáscara de banano, ¿verdad? Haciendo referencia a que ahí está la trampa, ahí está el error, ¿verdad? Porque de repente podemos decir que es un elemento
Clave sí para el desarrollo. Ah, pero en este caso es económico. Y como el texto se está hablando a un aspecto más social, pues no calzaría, ¿verdad? Y la última diría, porque garantizan la dignidad y la igualdad y la libertad para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, incluso un tips que les puedo dar, perdón, la respuesta correcta en este caso sería la C. Un tips que yo probablemente les puedo dar a ustedes y a los estudiantes sería que de repente, ¿verdad? Ojo, y es un tips, tengan un marcador tal vez de repente amarillo y uno verde, ¿verdad? Y que el estudiante diga, ah, lo que no me parece lo voy a marcar con verde y o puedo subrayar las ideas principales con el amarillo, etcétera. Este tipo de tips les puede ayudar, o sea, marcadores para poder identificar ideas principales o ideas podríamos decir erróneas, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, marcaría ahí de una vez en la opción B, económico. Yo esto no me suena, creo que por ahí no va la cosa. Entonces, para que lo tengamos nosotros y ustedes puedan dar esos consejos. Repito, compañeros y compañeras, probablemente podría suceder que venga algún tipo de gráfico, podría ser que venga algún tipo de mapa, ¿verdad? Pero efectivamente y definitivamente lo que no va a faltar son los textos. Dice, durante el periodo colonial en Costa Rica, los indígenas enfrentaron numerosos desafíos y discriminación por parte de los colonizadores españoles. Uno de los problemas más destacados fue la reducción de la población indígena debido a diversas razones, incluyendo la explotación laboral y las enfermedades introducidas por los europeos. Además, los indígenas también perdieron gran parte de sus tierras ancestrales. Entonces acá vamos a leer la pregunta. ¿Cuál fue uno de los problemas más significativos que enfrentaron los indígenas en Costa Rica durante la colonia? Bueno, A, un aumento de la población indígena, ¿verdad? Entonces, de repente podríamos decir, mira, si nos vamos al texto, ahí dice que hubo una reducción de la población indígena. Entonces, por ahí no va la respuesta. ¿Ok? Entonces, dice un aumento de la población indígena debido a la llegada de los colonizadores. No, ¿verdad? B, una reducción de la población debido a la explotación laboral y las enfermedades. Mira, puede ser. Creo que sí. Podría hasta ponerle una estrellita o algo, porque yo creo que esa podría ser. Y la C, preservación completa de las tierras ancestrales. No. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice que los españoles, bueno, los europeos en general, llegaron y quitaron las tierras. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B, ¿verdad? Entonces, vean que nosotros con los estudiantes tenemos que hacer procesos de análisis de textos, análisis de los ítems y ustedes deben de darles este tipo de ejemplos. ¿Ok? Y tienen que también hacer prácticas con ellos, con los mismos chicos y chicas, ¿verdad? Muy bien, acá nos vamos a permitir, ¿verdad? Darles a ustedes algunas recomendaciones muy en general. Algunas de estas recomendaciones, pues bueno, ya a esta altura del año, ¿verdad? De repente usted me puede decir, bueno, hey, para el otro año será, porque ahí van a ver que hay algunas que son un poquito más como desde el principio de año. Y también vamos a darles algunas recomendaciones a los estudiantes. Entonces, ¿verdad? Dice conocer una recomendación, conocer los estándares, familiarizarse, ¿verdad? Con los estándares y contenidos que se evaluarán en el examen, alinear las lecciones con estos estándares en el principio del año escolar. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Apegarnos a lo que está en la documentación oficial, ¿verdad? Que hemos sido un poco insistentes la compañera Agnes y yo, ¿verdad? Dos, pruebas de práctica. Claro que sí, es importante y aquí me voy a tomar un atrevimiento. Es muy importante que los directores y las directoras les abran los espacios a ustedes para que puedan practicar con los estudiantes, ¿verdad? Hacer famosas simulaciones con los chicos y las chicas. Y si de repente ustedes saben que les va a tocar con un examen de forma digital, pues también hacerlo de forma digital con los estudiantes, porque ¿qué pasaría si ustedes hicieron un montón de prácticas con los chicos y las chicas en papel y después van a llegar al computador, ¿verdad? Ya no van a tener los marcadores y van a decir, pero ya no puedo marcar, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomen eso en cuenta. Vamos a ver, bueno, ahí dice proporcionar a los estudiantes acceso a pruebas prácticas, ¿verdad? Para familiarizarse con el aspecto, con el formato y el tipo de pregunta. Aquí también voy a dar una recomendación que debió haber sido desde el principio de año, ¿verdad? Y que ojalá se siga aplicando. Y es que en las pruebas
sumativas, diarias, comunes y corrientes, ¿verdad? Las que tenemos siempre, pues también utilicemos este tipo de ítems constantemente. Nosotros hemos visitado en muchas escuelas y pues a veces vemos que sí se hace, a veces no se hace, ¿verdad? Entonces, y a los que yo he visitado siempre les digo, vea, les recomiendo que amplíen, ¿verdad? Los textos para que el estudiante vaya, como decimos popularmente, fogueándose en este tipo de ítems. Y esta recomendación no solamente es para sexto grado, sino que también para quinto y cuarto, ¿verdad? Establecer los objetivos claros. Bueno, en este caso ya tenemos, tenemos los componentes, las afirmaciones y las evidencias que nos establece el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? De parte de ustedes es realizar clases activas, clases donde se pueda abrir espacios para lo que es el debate, la discusión de grupos, ¿verdad? Para fomentar los conceptos y en los periodos en que ustedes van a hacer las prácticas con los chicos y las chicas, pues también desmenuzar cada uno de los ítems y decir, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Y abrir el espacio para todos, ¿verdad? Para que los chicos digan, bueno, yo creí que era esta por esta situación. ¿Y cuál fue el error? Ah, bueno, corrijamos el error, ¿verdad? Es muy importante brindarle al estudiante la confianza de que él pueda decir, niña, niño, maestro, mira, me equivoqué, pero no sé por qué me equivoqué. Ah, bueno, ok, te equivocaste porque no leíste bien o no interpretaste bien o leíste muy rápido los ítems, tal vez de repente, ¿verdad? Es muy importante que el estudiante se tome el tiempo para que pueda contestar. Bueno, las pruebas frecuentes, los simulacros, eso es muy importante, y establecer resoluciones de problemas, ¿verdad? Como dijo Agnes al principio, estas pruebas no están enfocadas en la memoria y nunca se ha pretendido eso, ¿verdad? Se trata de hacer una prueba con base a lo que es el desarrollo de las habilidades y de las competencias que se establecieron por parte del Ministerio de Educación Pública. También es muy importante, compañeros y compañeras, ¿verdad? Que nosotros pues administremos correctamente el tiempo para ver los diferentes temas o las diferentes temáticas. Yo sé que este año ha sido un poco difícil y pues muchas de las escuelas en las que hemos llegado pues nos han dicho, vamos un poco atrasados. Bueno, eso lo comprendemos y lo entendemos, ¿verdad? Pero pues hay que hacer lo mejor que podamos en estos últimos meses para que estos chicos y chicas puedan salir lo mejor, ¿verdad? Y como decimos, pues acelerar un poquito, ¿verdad? Pisar el acelerador para que nos dé tiempo de hacer las prácticas, entre otros, ¿verdad? Como dice ahí en el punto 8, dedicar tiempo, ¿verdad? A enseñar estrategias específicas para realizar los exámenes, ¿verdad? Como les digo, hacer prácticas con los estudiantes para que ellos puedan conocer el tipo de ítem y que no sea una sorpresa, ¿verdad? Ahí no van a llegar completes, no van a llegar a socios, no. Vamos a encargarnos únicamente a lo que es la selección única. Y pues, bueno, dice el número 9, revisión y reforzamiento, ¿verdad? Dedicar tiempo para reforzar y conceptos claves, realizar repasos, es muy importante. Y como punto número 10, muy importante, y es o sea, darle el apoyo al estudiante, decirle, mira, esto es una pruebita, es muy importante, vas a hacerlo lo mejor posible, o sea, infundirles confianza a los estudiantes, ¿verdad? El día que ya les corresponde hacer la prueba, ¿verdad? Si lo tienen a bien, ¿verdad? Hacer una reunioncita antes con ellos, hablarles, infundirles confianza, si así lo tienen a bien, ¿verdad? Hacer una pequeña oración, no sé, darles una frasecita, ¿verdad? Para que ellos se sientan contentos, para que se sientan felices, para que incentivarles mucho de que todo va a ser muy bien y que van a ser exitosos. Comunicarse con los padres de familia es fundamental, ¿verdad? Es muy importante que ustedes hablen con los padres de familia y que ellos sepan a qué es lo que van a ir y qué es lo que van a hacer y cuánto tiempo van a durar, ¿verdad? Y tomar a los padres de familia como un insumo para generar confianza en el estudiante, ¿verdad? Bueno, el punto 12 también nos habla sobre la confianza, ¿verdad? Y trabajar si tienen, pues,
profesores de orientación o religión o otras, ¿verdad? A tomar esos insumos para, pues, ayudar a que ellos tengan más confianza, ¿verdad? Muy bien. El punto 13 se refiere un poco a lo que es preparar exámenes estandarizados, ¿verdad? En un continuo durante el año, ¿verdad? O sea, tratar de ir haciendo prácticas desde ya, o sea, en este momento ya deben estar, ojalá, haciendo prácticas en algunos momentos, ¿verdad? Los estudiantes para que, pues, tengan confianza a la hora de llegar a la prueba. Recomendaciones al estudiante. Yo personalmente me comprometo a enviarles a ustedes esta partecita de recomendaciones al estudiante en un formato de brochure para que ustedes mismos se lo den también a los estudiantes y pues ellos lo tengan ahí, ¿verdad? Planificación anticipada, decirle a los estudiantes, ¿verdad? Que tienen que estudiar con suficiente tiempo, ¿verdad? No dejar todo para último momento, crear un horario de estudio, ¿verdad? Para que el estudiante tampoco no caigamos en los extremos, ¿verdad? O que no van a estudiar nada o estudiar demasiado y al punto que se abrumen, ¿verdad? Con tanta información. Utilizar diversos recursos, ¿verdad? Utilizar el libro de texto, trabajar con mapas conceptuales, resumir información, ¿verdad? Con líneas de tiempo, resúmenes, cuadros de doble entrada, etcétera. O sea, ustedes también como docentes es muy importante que les brinden estas herramientas para que ellos pues puedan estudiar de la mejor manera. Tomar notas efectivas, ¿verdad? Cuando enseñarles al estudiante, ¿verdad? Que cuando, bueno, están haciendo las prácticas, ok, poner notas a la par de cada uno de los ítems y decir, bueno, esta sí la tuve buena porque la tuve mala, subrayar ideas principales, eso es bien importante. Practicar con ejercicios y ejemplos. Yo espero de verdad que ya ustedes estén, ojalá pronto, haciendo prácticas con los estudiantes, ¿verdad? Para que puedan ir resolviendo, para que puedan ver cuáles son sus debilidades, si su debilidad es que lee muy rápido o de repente su debilidad es que lee muy lento o no comprende palabras. Aquí también voy a dar un tips que no está acá, pero creo que es muy importante y es lo del vocabulario. De repente un estudiante puede ser que sepa la respuesta, pero de repente por alguna palabrita que esté por ahí perdida, no pueda entender la pregunta, ¿verdad? Entonces de repente, no sé, una palabra como convivir, ¿verdad? De repente viene una palabra ahí que diga convivir y el chico dice, es que yo no sé qué es convivir. Bueno, ok, si hacemos la práctica, ok, que escriba la palabrita convivir, incluso hasta que se haga un diccionario, ¿verdad? O un tipo de diccionario, de verdad, de palabritas que de repente no sabían o no entendieron, pero ahora ya las sé, ¿verdad? O, por ejemplo, palabritas más complejas como multiétnico, pluricultural, interculturalidad, ¿verdad? Entonces, de repente esas palabritas son muy importantes para que el estudiante las tenga claras a la hora de contestar. Muy importante los grupos de estudio, eso sí se tiene que hacer o sea, en conjunto con los padres de familia. Si los estudiantes van a estudiar fuera de la escuela, pues que no sea como que van a ir a jugar o otras cosas, ¿verdad? Y hacer grupos de estudio dentro de la institución también es muy importante abrir esos espacios porque hay niños y niñas que aprenden de forma conjunta. Hay otros que aprenden pues de forma más individual. Ya eso dependerá del contexto y de lo que usted conozca de sus propios estudiantes. Un descanso adecuado también es muy importante. Alimentación, ejercicio, balancear, ¿verdad? Un niño con hambre no va a contestar bien. Creo que aquí también me voy a atrever a dar un consejo muy importante. Evidentemente, antes de las pruebas, asegurarse que todos los niños hayan desayunado, ¿verdad? Y que hayan comido, ¿verdad? Muy importante porque un niño con hambre, pues, no va a rendir de la mejor manera, ¿verdad? Em, Establecer con los niños y las niñas, ¿verdad? Que ojalá puedan hacer aclaraciones y que los niños puedan preguntar con confianza, ¿verdad? A ustedes qué significa tal palabra, no entiendo tal texto, por qué que cometí un error. Y por último, pues también es muy importante para los niños pues realizar simulacros de examen, ¿verdad? Ya sea que ustedes lo hagan en el aula, preferiblemente, y eso es lo que más desearíamos, ¿verdad? Que se estén haciendo ejercicios o simulacros en el aula, pero también se les puede enviar simulacros a la casa, entonces que el estudiante haga los simulacros en casa. ¿Verdad? Bueno, compañeros y compañeras, hasta acá ha sido mi participación. Entonces, en este momento vamos a abrir un espacio para lo que se refiere, un segundito, acá,
Aquí vamos a abrir un espacio para lo que se refiere a consultas o comentarios. Sí, antes de ir leyendo las preguntas o los comentarios, sí recordarles, ¿verdad?, que en el chat tenemos el enlace para lo que se refiere a la asistencia, ¿verdad? Y también vamos pues a contestar preguntas y comentarios. Entonces, vamos a leerlas en este momento.